¿Cómo están, hermanos? El Señor les bendiga. Es grato de poder estar, hermanos, en este medio. Es un privilegio para mí, es una bendición el poder compartir este tiempo, especialmente en la palabra del Señor. Así que vamos a estar leyéndola. Está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 19. Vamos a tratar de leer los mayores versículos que podamos. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: entonces, dice, Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el espanto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, y los que habían calentado lo que habían calentado mucho las llamas del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó presuramente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían olor al fuego. Padre, te agradezco esta lectura, te doy gracias porque tú me das la oportunidad de compartir esta palabra. Tú has puesto en mi corazón, Señor, para este día, hablar a la iglesia. Pido la administración del Espíritu Santo para que pueda, Señor Dios mío, esta palabra correr sobre tu pueblo, y tu pueblo pueda recibir una palabra, Dios mío, para edificación, para exhortación, para que pueda, Dios mío, Señor, Dios mío, aquellos que están, Señor, lejos volver, Dios, y aquellos que necesitan fuerza puedan ser fortalecidos. Bendigo este tiempo y declaro bendición sobre esta palabra y sobre este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, hermanos, que este es un libro maravilloso, el libro de Daniel. Es un tremendo libro que nos habla, hermanos, de 4 personajes esenciales que son, hermanos, nombrados en la Escritura. Entonces, y nos damos cuenta, hermanos, de que este es un libro, hermanos, que nos tiene que motivar. El título de este mensaje es Una fe inquebrantable, dice, ¿ya? Daniel, dice, era un adolescente cuando fue deportado en el año 605 antes de Cristo. Dice, hacia Babilonia, desde donde vivió alrededor de 60, 70 años, que estaba el varón de Dios junto a estos muchachos que habían sido deportados, con una situación complicada, difícil, por la desobediencia del pueblo. Estaban siendo invadidos y siendo llevados cautivos por su rebeldía, por aquello que no habían obedecido a la palabra del Señor. Cuando no hay obediencia, siempre habrán malos resultados. Cuando la iglesia, trasladándola a este tiempo,
no obedece a la palabra del Señor, siempre no habrán buenos resultados. Es lo que les pasó al pueblo por su desobediencia, y los profetas habían anunciado esto que estaba aconteciendo frente a la situación que vive Daniel junto a estos sus compañeros. Parece que pertenecían a una familia de la clase alta de Jerusalén. Eran gente que eran hijos de gente de bien, de buena situación. Estos que fueron tomados, no fueron tomados cualquiera, tomaron y seleccionaron de los que llevaron cautivo a gente inteligente, gente de un nivel social, por decirlo, y para poder también, porque eran muy inteligentes aquellos hombres, sabían que estos podían ayudar frente a aquella situación que se estaba dando, especialmente en lo que era controlar a otra nación. Y estos fueron llevados cautivos. Dice Daniel, significa Dios es mi juez. Dice que fueron elegidos estos 4 jóvenes para ser entrenados en el arte de gobernar. Fíjese que cuando nosotros miramos lo que es el libro de Daniel, nos damos cuenta, hermanos, cómo este rey Nabucodonosor toma a estos hombres y especialmente a estos jóvenes inteligentes, sabios, y los pone ahí para que sean instruidos, enseñados en toda arte, en todas cosas que eran importantes, llamémosle una universidad en aquel tiempo, para poder también ellos tener control sobre el pueblo de Israel o de aquellos extranjeros, y qué mejor que ellos que conocían las culturas y todo esto. Y eran hombres que en un momento determinado sufrieron una consecuencia, el ser sacados de su nación, el ser sacados de su hábitat. No fue fácil. Eran en aquel tiempo adolescentes, y podríamos justificar que la situación que ellos vivieron no fue la mejor. Sin embargo, estos muchachos, al leer esta escritura, este pasaje, este capítulo 3 de Daniel, nos damos cuenta, hermanos, que eran jóvenes de una fe inquebrantable. Qué importante en medio de ese tiempo, pero también hoy, en medio de este tiempo, Dios necesita no solo jóvenes con una fe inquebrantable, sino con una iglesia, hermanos, hermanas, que frente a los desafíos, frente a las situaciones que nos toquen confrontar, seamos intachables frente a Dios. Nos damos cuenta que lo que ellos vivieron no era fácil. La lectura que hemos estado leyendo, valga la redundancia, nos habla del proceso que ellos tuvieron que vivir. No se olvide que siempre dentro de todo lo que nos toca vivir, ya sea como creyentes, a ellos como pueblo de Dios, como israelitas, siempre, hermanos, van a haber situaciones complejas y difíciles. Y estos muchachos como Daniel y dice Sadrach, Mesach y Abednego, que los nombres reales eran Ananías, Misael y Zacarías, y ellos les cambiaron el nombre, porque era una cultura donde el nombre tenía un significado. Entonces ellos quisieron cambiar, hermanos, la mentalidad en todo el sentido de la palabra, pero ellos se guardaron para el Señor. Entonces vemos que esta situación donde se vive circunstancias difíciles, complejas, estos jóvenes tuvieron, hermanos, una decisión. En primera instancia ellos se someten a todo lo que se está dando, pero hay cosas que ellos transan frente a ciertas situaciones. Usted sabe que para el pueblo judío habían alimentos que por la ley, por ciertas situaciones, ellos no podían comer. Entonces ellos lo primero que hicieron, se consagraron a Dios y hablaron con aquella persona que estaba a cargo de ellos y le dijeron: nosotros no podemos comer, por nuestra fe, por nuestra creencia, no podemos comer este tipo de alimentos. Danos legumbre, le dijeron. Y prueban esto. Dice que el hombre aceptó, probó, y ellos fueron, y los vio más vigorosos que los demás, porque ellos tomaron una decisión de poder guardarse para Dios. Y esto a mí me llamaba la atención y el Señor ponía en mi corazón, hermano, frente a lo que se está dando
en todo sentido de la palabra, con cuánta facilidad nosotros, hermanos, somos, hermanos, tan frágiles. Nos adaptamos a esta corriente, a este mundo, y nos, hermanos, nos ponemos igual que los demás. Lamentablemente, hermanos, nosotros con mucha tristeza vemos, hermanos, gente que, que se adapta, hermanos, a la situación del sistema, de lo que se vive afuera. Y yo, hermano, soy muy transparente en esto. Creo que hay cosas que nosotros no debemos ser graves, pero hay situaciones que nuestra fe debe ser intransable. Nuestros principios, nuestros valores, hermano. Eh, con cuánta facilidad, hermano, dejamos que se metan dentro, hermano, de nuestra casa, de nuestros hijos, cosas que no son, que no corresponden. A nuestros hijos hay que enseñar las cosas como son, hermano. Vemos, hermanos, ayer, hermanos, cómo la gente salía a las calles, incluso a pesar de la pandemia, con este asunto de Halloween. Y de repente uno dice que de repente, hermano, hay gente que se involucra siendo cristiana en ciertas cosas y no corresponde. Estos muchachos, hermano, el rey, hermano, hizo una estatua y había que adorarla y había que someterse al sistema. Y el rey ordena esto en general a todas las naciones, el imperio. Y estos muchachos dijeron no, simplemente no. Nos abstuvimos de no comer cosas que ofendían a nuestra fe, a nuestro Dios, y menos vamos a adorar una imagen, a una cosa que no correspondía. Y esa fe inquebrantable, hermano, debe estar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Vivimos una fe tan frágil, tan poco comprometida. Nos cuesta, hermanos, defender, hermanos, nuestros valores, nuestros principios. Es más fácil involucrarse en algunas cosas que a Dios no le agradan, pero en otras cosas, y esto lo dije en una predicación de esta semana atrás, no sé si fue el domingo pasado, somos buenos, hermanos, para nuestros hijos involucrarnos en algún tipo de equipo de fútbol y que no, tenéis que ser colocolino porque el mejor equipo de Chile, y el otro dice, no, pero si el mejor equipo es la U, y ahí involucramos a nuestros hijos. Y lo otro, hermano, es el asunto político y todo, y tenéis que, no, porque, pero en los principios, los valores del reino, hermano, tiene que haber mucho más, hermano. Nuestros principios no deben transarse. Y muchas veces yo veo, hermanos, como que nos da miedo enseñar a nuestros hijos ciertas cosas. Es que el dicho, lo conversábamos el otro día con la familia, esto de que los niños, hermanos, se van a afectar, que los niños, pobrecitos de ellos, los vamos a dañar. Hermano amado, los niños se dañan cuando ven un programa que no corresponde, cuando ven en internet algo que no corresponde. De eso tenemos que preocuparnos, pero nuestra fe nunca les va a dañar. Entonces, cuando vemos el caso de estos muchachos que frente a aquella decisión que toma el rey de hacer una estatua y de que todo el pueblo al momento de sonar un tamboril, algún instrumento musical, tenían que postrarse a adorar, y dijeron, no, Señor, nosotros no estamos dispuestos a transar nuestra fe. Imagínense, y esto involucraba, hermanos, que iban a ser quemados en un horno de fuego. Y ellos tuvieron, hermanos, esto no es, hermanos, un cuento. Esto no es una fábula, esto fue una realidad. Hombres, jóvenes, hermanos, dispuestos a no transar su fe. Y muchas veces nosotros es que le vamos a hacer daño enseñando el valor. Hermano, se viene una Semana Santa donde se enseña, hermanos, que el conejo pone huevo. Y no estoy en contra, hermano, de que usted también pueda comprarle un chocolate y que el niño se haga partícipe, porque el niño también, hermano, es niño. Pero enseñar, hermanos, valores, principios, no es ser grave. No es ser grave, es enseñar, hermano, que hay cosas que Dios, hermano, estableció en su palabra y que son intransables.
Como digo, somos tan buenos para nuestros hijos y hacerles ver ciertas cosas y somos vehementes. Pero en nuestra fe tenemos que tener una fe, hermano, inquebrantable. El apóstol Pablo va a decir, yo he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuánto nosotros podemos decir frente al Señor, Señor, el día que nos llame a su presencia, Señor, yo he guardado tu fe? He tenido errores porque somos seres humanos, pero dentro de lo que a mí me compete, yo he guardado la fe, he enseñado valores, principios. Y estos muchachos, hermanos, se nota que como a Timoteo tuvieron una madre y una abuela Iloida, una madre que les enseñó, hermano. Se me olvidó el nombre de la mamá de Timoteo, ¿ya? O Eunice creo que se llamaba, ¿ya? Y le enseñó, y cuando vemos el resultado de esto, vemos, hermanos, un Timoteo que fue el primer obispo de la iglesia. Y yo con esto no quiero decir que tus hijos, hermano, que tus hijos o tus hijas sean mañana los ministros, los pastores. No estoy hablando de eso. Si es un llamado, gloria a Dios. Pero que tengan su fe, que sean hermanos profesionales, pero que su fe sea inquebrantable como estos hombres. ¿Sabe el miedo más grande que se tiene hoy, hermano? A que se burlen de nosotros. Siempre va a ser eso. Siempre, hermano, al Señor le llamaron por espíritu de Belcebú, echa a los demonios, y se burlaron de él, de los apóstoles, de los grandes hombres de Dios en la historia. No esperemos menos, pero nuestra fe no debe transarse. Cuando estos muchachos ven, hermano, esta situación, le dicen, rey, en esto no podemos obedecerte. Podemos ser parte de tu gobierno, podemos ser parte del trabajo que tú nos has dado. Pero el adorar una imagen, el comer cosas que no corresponden, el guardar nuestra fe, nuestros valores y nuestros principios, no lo transamos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, hermanos, tener esa convicción? Y de, hermanos, perderle el miedo, hermanos, de enseñar a nuestros hijos nuestra fe. Dice que en el libro de Jueces, hermanos, dice que hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los padres no les enseñaron estos principios, estos valores. Y frente a alguna situación tuvieron miedo. Y estos muchachos, hermanos, con una fe, hermano, no importa, nos van a echar al horno al fuego. ¿Sabe? Ellos podrían haber dicho, y yo creo que más de alguien dentro de su entorno, la Biblia no abarca todo esto, pero más de algún amigo que tenían, oye, pero dile que sí, nomás si a las finales no, tú no lo vayas a hacer de corazón. Y estos dijeron, no. O sea, es clarito. Nosotros no vamos a obedecer en esto porque la palabra, porque la ley de Dios, porque los principios, los valores de Dios no se transan. Y cuando el rey oyó esto se enojó. Y lo hemos leído y dice que este rey, hermano, se enojó tanto que mandó a calentar mucho más el horno. Fue tal, hermanos, la situación que buscaron hombres vigorosos para tirarlos adentro y cuando ellos fueron, hermanos, tirados, estos hombres vigorosos fallecieron porque el fuego y el calor era algo tremendo. Y cuando, hermanos, el rey se levanta inquietamente y ve que hay, hermanos, no solo tres adentro del horno, sino que hay uno semejante a los dioses. Cuando nosotros, hermanos, nuestra fe es inquebrantable, Dios está en favor nuestro. Dios no nos deja, hermano, no nos desampara. Él siempre está con nosotros. Entonces, yo le invito, hermano, a tener esta convicción. Van a venir situaciones, se van a dar cosas en nuestra sociedad. Hermano, hoy por hoy, hermano, hablar de lo bueno es risorio. Y cuando un niño habla de virginidad o cualquier este tipo de situación, de principios, de valores, son cosas de mofa. Pero hay que guardarse para el Señor. Orar a Dios por los nuestros. Cuando nosotros vemos a Abraham y Rebeca, cuando ya Isaac estaba para casarse, dice que ellos, hermanos, oraron al Señor y buscaron, hermanos, que este muchacho se encontrara la persona correcta. No podemos entregar, hermanos, a nuestros hijos a cualquier persona, porque hoy se les va a ir el tren. Hermano amado, hermana amada, Dios tiene plan, tiene propósito. No te apures, no te desesperes. Confía en el Señor, porque Dios, hermano, a todos nos tiene
una respuesta. Y si yo te digo a ti, señorita, no te apures. Dios te tiene tu media naranja. Lo que tienes que es confiar en el Señor. Nos apuramos tanto y a veces nos metimos en unos líos tan grandes, hermano, por no saber esperar en el Señor. Yo recuerdo siempre que a mis hijos, que esto, no, siempre estuve orando con mi esposa y los resultados, gracias al Señor, han sido lo, lo que usted ve, porque Dios es bueno. Entonces, pero que no se trance en principio, que no se trance en valores. Estos hombres podían haberse hecho los desentendidos, estos muchachos, y haber adorado, porque me van a matar, y podríamos decir, el fin justifica los medios, pero se guardaron en una fe inquebrantable. Yo le invito, hermano, a tener esa actitud. Dice que fueron elegidos estos 4 jóvenes para ser entrenados en el arte de gobernar. Fíjese, estaban dentro del sistema, pero no se contaminaron con el sistema. Si nadie dice, hermanos, que tú el día de mañana puedes ser un hombre, una estadística, de poder trabajar en un área política, pero con valores, con principios. No te vendas al sistema. Seamos, hermanos, transparentes. Dice el notable, dice carácter de Daniel, Ananías, Misael y Zacarías, les aseguró posesiones en el palacio del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos fueron puestos en lugares de privilegio. Ellos no estaban puestos en cualquier parte, pero ellos estuvieron dispuestos a renunciar por todo eso, por sus principios y sus valores. Hoy vemos un tiempo muy permisible, hermano, familias muy permisibles. Y no es así. Tenemos que... Y yo no estoy, hermano, siendo grave. Yo he sido siempre una persona bien cabal. Ya me carga, hermanos, estos legalistas, estos tipos extremos. Pero sí hay cosas que yo no transo. Así hay cosas que yo no transo. Y no las he transado. Y sabe, quien me conoce de tiempo, que yo siempre he sido igual en estos aspectos. Y esto significa, hermanos, que muchas veces no le vas a caer bien a muchos por tus principios, por tus valores, porque hoy por hoy es todo, no, ¿qué tanto? Dale nomás, mete mano donde no corresponde, si no se van a dar cuenta. Es como estos detectives, hermanos, que yo veía el otro día, que pillaron a un asaltante y se fueron con la mitad de ellos y fueron descubiertos, perdieron su trabajo, perdieron todo, hermano. Sí. Estas cosas, hermano, este asunto de corrupción, hermano, es una enfermedad que está en la sociedad. Pero no te olvides nunca que nosotros fuimos llamados a ser sal y luz. La sal, hermano, tiene que sazar la luz tiene que alumbrar en medio de este tiempo. Y como estos muchachos, hermano, debemos aprender, hermano, a estar ahí con nuestra fe inquebrantable, como Daniel cuando está en el foso de los leones. Por una calumnia, por una situación, hermanos, que él solamente oraba al Señor y fue acusado ante el rey. Sin embargo, hermano, la gloria de Dios se manifestó tanto en este pasaje, cuando el rey se da cuenta, hermanos, que estos muchachos fueron leales a Dios, y cuando ve, hermanos, me imagino yo un vidrio que tenía el horno, que no eran 3, sino eran 4 que estaban ahí, él dijo, ayuno semejante a los hijos de Dios. Cristo mismo estaba ahí. Cuando tú, hermano, estás dispuesto, hermanos, a guardar valores y principios, Cristo mismo se hace presente para guardarte, para bendecirte, para estar contigo, para cambiar el entorno, todo lo que a nosotros nos toca vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estos jóvenes se propusieron en su corazón no contaminarse y consagrarse a Dios. No hay que ser solo jóvenes, la iglesia en general podemos, hermanos, consagrarnos al Señor, proponernos en nuestro corazón. El cambiar es ser diferente, no ser hipócrita. Hermanos, a Dios le cargan los hipócritas. Dice que a los tibios Dios los vomita. Esa gente que... No, seamos consecuentes. Que nuestra vida, hermano, a todos nos cuesta. Somos seres humanos. Fallamos como seres humanos. Pero tenemos que aprender, hermanos, a tener este principio de querer, hermano, proponernos en nuestro corazón. ¿Cuántos hoy día podemos decir, yo propongo en mi corazón, ya voy a sacar tanta cosa, me he involucrado con gente que no corresponde? Y esto no significa llamar, hermano, a ser odioso, no. Pero mucha gente, hermano, de repente, hermano, te hace mal.
Es tiempo de cortar aquello y ser, hermano, personas que propongan en su corazón el no contaminarse y consagrarse para el Señor. ¿Qué significa esto? Consagrarse, santo. ¿Significa andar en una burbuja? No, hermanos, es apartarse para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. Vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña por su palabra. Tristemente, hermanos, muchas veces uno ve que yo, hermano, aprendí esto, estoy aprendiendo este asunto del Facebook, y yo veo, hermano, situaciones, hermanos, que son no gratas. Si a mí me caen, hermanos, un poquito complicados, yo soy complicado en algunos aspectos, en el sentido, hermanos, de mis principios, mis valores. ¿Ah? Y decimos un niño, pero personas grandes, hermanos, que se dicen ser creyentes, participan en ciertas cosas que no les corresponden. Es donde nosotros debemos ser luz. Como decía mi pastor, pasamos a ser chonchones y dejamos una mancha, porque el chonchón manchaba el cielo de la casa y el cielo espiritual. Así que les invito, hermano, como estos muchachos, hermanos, a no transar nuestra fe. Y ellos le dijeron, sepa, oh rey, que nosotros no vamos a servir a estos Dios. Nosotros tenemos un Dios poderoso, grande, que nos va a librar. Y si no nos libra, no interesa. Nuestra fe es inquebrantable. Les cambiaron el nombre. Se llamaban Ananías, Misaal y Zacarías, y le pusieron Sadrach, Misaat y Abednego. No intentaron muchas cosas, pero cuando está Dios en tu corazón, hermano, cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, es el que hace el trabajo maravilloso en nosotros. No trances tus valores, no trances sus principios. Sabe, a mí me cuesta mucho de repente entender que padres cristianos, madres cristianas, transan valores. Y el fin no justifica los medios, hermano. Yo, hermano, esto lo digo con mucha humildad y con propiedad. Mis hijos saben que yo nunca transé y no voy a transar. Si hay algo que a mí, hermano, no he transado, y gracias al Señor, es mi fe y mis principios. Y ellos siempre lo sabían. Yo crié 3 hijos y créeme decir que no fue fácil. Yo me sentaba a conversar con ellos y muchas veces las conversaciones eran firmes, porque a veces el joven no entiende muchas cosas. Pero hoy, hermanos, por hoy uno ve cómo es la situación. Y yo te invito, hermanos, hoy, que nuestra vida, hermanos, sea diferente. Que cuando, hermano, tengas que subir una imagen al teléfono, pedite lo que vas a subir. Que eso puede dañar a otro más débil que tú. De repente veo gente opinando de situaciones que no nos competen, hermano. No perdamos esta línea como iglesia del Señor, como estos muchachos que no quebrantaron su fe frente a dificultades, a la amenaza. No importa, es que a lo mejor voy a perder la pega. Hermano, cuando tú haces algo por los valores, por los principios de Dios, así como estos muchachos, dice que después que fueron echados al horno y fueron sacados sin haber tenido ni siquiera olor a humo, a fuego, dice, sus ropas, sus cabellos, el rey además los puso en lugares mucho más altos, porque esto fue un testimonio no solo para el rey, sino para los gobernantes, que el Dios que servimos es un Dios verdadero, un Dios que, hermano, está presente en medio de aquellos que no quebrantan su fe. Guarde su fe en medio de la vida, guarde, hermano, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Enseñe valores, principios. No, hermanos, que estas fiestas, hermanos, que muchas veces, hermanos, uno no, frente a esto, ¿qué puede hacer? Lo que a mí me preocupa en la iglesia es que hay gente, hermanos, que se involucra en esto. Enseñémoslo a nuestros hijos. Es la oportunidad, hermano, de decirle a nuestros hijos que quién es quién, hermano. Viene Navidad y el viejo pascuero se gana la gloria. Viene Semana Santa y el conejo, hermano, es el centro de todo. Vienen estas fiestas, hermano, paganas, que, hermanos, exaltan la violencia. Todo tipo, hermanos, de cosas, hermanos, que son horrorosas. ¿Y dónde estamos nosotros como iglesia? Si no es necesario pelear, hermanos, con la gente, pero sí es importante que usted, hermano, enseñe a sus hijos. Yo ayer, hermano, en donde vivíamos, pasaron unas personas, no me dijeron nada,
Y yo, hermano, dije, si algo me dicen, yo no tengo ni un problema en decirles más de alguna cosa con mucha gentileza. Yo no participo de esto, porque mi fe está en Cristo. No significa esto que usted no compre un poco de dulce y le dé a los niños y les explique que las cosas son como son en la palabra. Que no, hermanos, transemos nuestra fe. Esta palabra es del Señor, es para usted, es para mí. Tómela del Señor. Corrijamos y que nuestra fe no se quebrante. Estos muchachos estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe. ¿Qué está dispuesto usted? ¿Qué está dispuesto usted? No espere, hermanos, que toda la gente lo aplauda, que muchos familiares suyos digan, oh, qué bonito. Mucha gente me criticó, tan extremo. Y yo, hermano, considero que no era tan extremo. Lo que pasa es que los valores y los principios, hermano, mucha gente les incomoda. Yo te invito, mi amado hermano, mi amado hermano, como estos muchachos que estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe, usted esté dispuesto, quizás no a dar su vida, pero sí no a transar sus principios ni sus valores, para que el día de mañana, hermano, sus hijos, sus nietos, puedan decir, mi padre, mi abuelo, fueron hombres que no transaron sus valores, sus principios. Y ese ejemplo va a ser vida y eco en la vida de estos muchachos que el día de mañana serán los próximos alcaldes, los próximos ministros, sin corrupción, sino con moral, para poder hablar con valor y principio a la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque tu palabra tiene que a lo mejor incomodarme, molestarme si es necesario, porque cuando hay una herida y cae alcohol dicen que esto incomoda, que irrita, pero es algo que sana, saca las infecciones, saca aquello que no corresponde. Permite que como iglesia podamos, Señor, en medio de este tiempo, no caer, Dios mío, en el error, Dios mío, de estar, Señor, Dios mío, Padre, sirviéndote a ti, y participando de cosas que no corresponden. Que podamos tener el valor, la sabiduría para enseñar, Dios mío, a nuestros hijos que hay cosas que son intransables. Enseñarles con amor, con cariño. Enseñarles, Dios mío, Padre, con sabiduría. Porque el día de mañana, Señor, ellos serán, Dios mío, los que van a, Señor, Dios mío, con su actitud, honrarnos ante aquellos, Señor, Dios mío, que un día nos criticaron. Gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo se impregne a través de este medio sobre la iglesia, sobre nuestros amigos, nuestros familiares, y tu presencia llegue, Señor, al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.